Este 2026 arranca con un nuevo choque entre el poder político y el poder económico en México. Un enfrentamiento que no solo se libra en tribunales nacionales, sino que ahora cruza las fronteras. Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes del país, ha llevado su conflicto con el gobierno mexicano a instancias internacionales, acusando al Estado de persecución política. Pero la pregunta es inevitable: ¿estamos ante un empresario víctima del abuso de poder o frente a un magnate que se niega a cumplir con la ley? Hoy te explico qué está pasando realmente, qué acusa Salinas Pliego, cómo responde el gobierno y por qué este caso podría marcar un precedente peligroso o necesario para México. Quédate hasta el final para entender por qué este conflicto va mucho más allá de los impuestos. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna información de lo que pasa en México y en el mundo. Continuamos. ¿Qué demandó Salinas Pliego y ante qué? Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado mexicano de persecución política, un hostigamiento judicial, uso selectivo de instituciones fiscales y legales y violación a sus derechos humanos y a la libertad de expresión. Según el empresario, los procesos fiscales y legales en su contra no son imparciales, sino parte de una estrategia de gobierno para castigarlo por su postura crítica. No se trata de una demanda menor. Acudir a la CIDH implica decirle al mundo que en México el Estado estaría usando su poder para intimidar a un ciudadano, y en este caso a un empresario de alto perfil. El origen del conflicto: impuestos, deudas y juicios. El conflicto entre Salinas Pliego y el gobierno mexicano no es algo nuevo. Se arrastra desde hace años por adeudos fiscales que son millonarios, principalmente relacionados con las empresas como TV Azteca. El gobierno sostiene que existen resoluciones judiciales que están pendientes. Hay impuestos que se deben pagar y no hay un trato especial ni una persecución. Desde la visión oficial, este es un caso simple. Nadie está por encima de la ley, y ni siquiera uno de los hombres más ricos de todo México. Pero Salinas Pliego sostiene lo contrario. Afirma que el Estado ha reactivado viejos expedientes, presionando a jueces y usa el aparato fiscal con fines políticos. Aquí nace el verdadero choque: ¿es justicia fiscal o es una presión política? Salinas Pliego y su guerra mediática. A diferencia de otros empresarios, Salinas Pliego no pelea en silencio. Utiliza las redes sociales, entrevistas y espacios mediáticos para confrontar directamente al gobierno. Ha acusado públicamente a la administración federal de autoritarismo, uso político de la ley y ataque a la libertad económica. Esto lo ha convertido en una figura altamente polarizante. Para algunos, es un empresario que es valiente y que enfrenta al poder. Para otros, es un millonario que usa sus influencias para evadir responsabilidades. Su demanda internacional llega justo cuando la tensión ya está al máximo y eleva el conflicto a un nivel diplomático y político mucho más delicado. La respuesta del gobierno mexicano. Desde el gobierno, la respuesta ha sido firme y directa. La narrativa oficial es clara. No hay una persecución política, no hay represalias y hay cumplimiento de la ley. Funcionarios han reiterado que Salinas Pliego enfrenta procesos como cualquier otro contribuyente y que lleva el caso a instancias internacionales no cambia la obligación fiscal. Además, desde sectores afines al gobierno, se acusa al empresario de victimizarse, desviar la atención y presionar mediante escándalo mediático. Para el oficialismo, este caso es un ejemplo que el poder económico ya no tiene privilegios, y eso dicen, incomoda a quienes antes negociaban con el Estado. Ahora el debate de fondo: poder económico versus el poder político. Más allá del personaje, este caso abre un debate profundo. ¿Puede el Estado investigar a grandes empresarios sin que eso se vea como una persecución? ¿Y puede el empresario acusar al gobierno sin que eso sea visto como evasión? México tiene una historia complicada en ese terreno. Durante décadas, el poder económico y el poder político caminaron juntos, muchas veces con acuerdos muy poco transparentes. Este conflicto rompe la relación tradicional y deja una pregunta que es incómoda:
¿Estamos viendo a un Estado que es más fuerte o un Estado más vengativo? ¿Qué implica llevar el caso a la CIDH? La Comisión Interamericana no resuelve impuestos, pero sí analiza la violación a los derechos humanos, uso indebido del poder del Estado y falta de garantía judicial. Si la CIDH admite el caso, el gobierno mexicano quedaría bajo escrutinio internacional. El conflicto escalaría políticamente, pero el discurso de persecución ganaría mucho más fuerza. Pero si no la admite, Salinas Pliego perdería su principal argumento internacional. El caso volvería al terreno estrictamente legal en México, pero en cualquier escenario, la imagen del país entra en juego. Impacto político y económico. Este caso no solo es legal, también es político y económico. Genera incertidumbre en el sector empresarial, debate sobre seguridad jurídica y la polarización en la opinión pública. Algunos inversionistas observan con cautela. México es un país donde se respeta el Estado de Derecho o donde los conflictos se politizan. Para el gobierno, el mensaje es otro: se acabaron los intocables. El conflicto entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno mexicano no solo es un pleito entre el empresario y el SAT, es un reflejo de un nuevo equilibrio de poder, un Estado que busca imponerse y un sector empresarial que se resiste a perder influencia. La historia aún no termina, y lo que se decide en los tribunales, dentro o fuera de México, pueden marcar un precedente clave para el futuro del país. Quédate informado, porque este caso no solo habla de impuestos, habla de quién en verdad tiene el poder en México este 2026.